¿Qué tal, peloteras? ¿Qué tal, peloteros? Welcome to la llave inglesa. La selección española y la selección de la pérfida Albión, que vamos a ver si lo ha descubierto ya Paul Singh, se enfrentan el domingo en la final del Mundial. España e Inglaterra miden fuerzas por un título que sería histórico para nuestra patria, pero hay que ser humildes, hay que aprender de lo que pasó en la sub-21 y hay que decir que Inglaterra es muy favorita y que vamos a perder esa final del Mundial. Además, tenemos que tratar el inicio de la Premier League, la Supercopa de Europa, el Chelsea tirando la casa por la ventana, Bellingham, Kepa como sustituto de Courtois procedente de las islas, y de todo ello hablamos ya con nuestro anfitrión, con el gran Paul Singh. ¿Qué tal, Paul? Muy buenas. ¿Has aprendido ya lo de la pérfida Albión? Sí, 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 por supuesto. Hola, buenas, por supuesto. Y sí, pues aquí vamos a estar analizando todo lo que ha pasado, ¿no? En esta primera jornada ha habido de todo. Aceptamos con el empate del Chelsea y Liverpool, no tanto con el Luton, pero sí que ha habido la polémica arbitral de siempre. Ya hemos tenido nuestra primera disculpa. Tenemos España e Inglaterra, como has comentado. Yo quiero quitar presión a, a nuestra selección, a la selección inglesa, pero creo que va a ser un muy buen partido. Hay muchísimas cosas que contar, como has comentado, y yo creo que la gente debería quedarse porque se lo van a pasar muy bien. Sí, claro, se lo van a pasar muy bien como nos lo estamos pasando en el Mundial Femenino, que yo estaba deseando que ganara Inglaterra para tener esta reedición del partido. Todos queríamos revancha en España después de lo de la Eurocopa del año pasado y todos también, quien más, quien menos, tenemos algo más de esperanzas en ganar contra Inglaterra esta vez, pero sobre todo hemos disfrutado mucho de España y hemos estado a la expectativa con Inglaterra. Y tú desde fuera me comentabas también que te ha llamado la atención lo poco que se ha valorado a Bilda. Además, es que no es un tema que te sacaba yo, sino que lo mencionabas tú, porque es un entrenador que ha estado presente en dos de los tres mundiales de España, que en el primero caímos contra la campeonísima Estados Unidos y le plantamos mucha cara, y ahora hemos ganado eliminatorias con decisiones importantes suyas. Y me decías, aparte de otras cosas de Inglaterra que ahora comentaremos, que te llamaba mucho la atención que no se mencionara a Bilda y que todos pidieran su dimisión, y yo te confirmo que mucha gente está pidiendo que salga igual porque dicen que estamos en la final a pesar de él. Sí, sí, es que la verdad es que no lo entiendo, porque siempre entiendo las críticas, ¿no? Que eso es el fútbol. Pero cuando llega a un cuadros de final y no debería haber perdido contra Inglaterra, tuvo muy mala suerte. Obviamente la rajada creo que de Caldente, ¿no? Pero eso pues, estaba claro que y entendía la frustración de España porque no mereció perder el partido. Y luego, pues obviamente en el Mundial, pues, siempre vas a tener tus detractores, ¿no? Siempre vas a tener a tu gente en contra, pero España ha entrado, en mi opinión, por la sección mucho más complicada. Sí. Por Inglaterra sí que ha tenido suerte, pero sobre todo porque Francia se quedó fuera, ¿no? Gracias a Australia. Pero solo puedes jugar contra quien te toca, no puedes hacer nada más. E Inglaterra no ha jugado muy bien, en realidad, quitando el partido de China. Luego, pues el otro día contra Australia, contra Nigeria tuvimos muchísima suerte, pero resistimos con 10, tuvimos un poquito de algo de suerte arbitral, que puede haber tenido algún penalti. Tuvimos suerte, obviamente tiene que tener algo de suerte en los penaltis también, porque las nigerianas fallaron algún penalti. Pues estas son cosas del fútbol. Y Inglaterra no ha jugado muy bien. Yo creo que Inglaterra jugó mucho mejor en la Eurocopa cuando ganamos que en este mundial. Pero tienes que llegar a la final. Y ya a la final, a un partido puede pasar de todo. Sí, eso te iba a preguntar por Inglaterra en general, porque España también hay que reconocer que se nos allanó un poco el camino en el cruce de semifinales. Hasta cuartos de final, bueno, pasamos como segundas y por eso nos tocó Suiza, que nos podría haber caído Noruega y habría sido más difícil. Eso fue por hacerlo mal, salió bien, por decirlo de alguna manera, el enfrentarnos contra una rival más débil, aunque había quedado primera. En cuartos de final sí que era dura Países Bajos, y en semifinales era dura Suecia, nunca le habíamos ganado, pero es cierto que fueron cayendo Estados Unidos, que era la campeona y la grandísima favorita, y Japón, que nos había dado un repaso en la primera fase. O sea, por ese lado también
nos podemos dar por contentos respecto al camino que hemos tenido. Aún así, es más complicado que el que ha afrontado Inglaterra, por lo menos en mi opinión, y creo que coincides, porque las semifinales más o menos han sido complicadas para los dos, pero en octavos y cuartos, sobre todo en cuartos, en la ronda de cuartos, Inglaterra contra una novata Colombia que lo pasó bastante mal, mientras España tenía que chocar contra Países Bajos, que era una de las grandes. Pero bueno, da igual. Lo importante es que han llegado las dos a la final. España ha perdido un partido, que dicen que los campeones tienen que perder uno cuando no importa para serlo. Inglaterra no ha perdido ninguno, pero en la primera fase ganaba por la mínima, por ejemplo, a Dinamarca, a Haití. A Haití solo fue capaz de ganarle 1-0, si no me equivoco. Y después en octavos de final ya sí que ganasteis por penaltis a Nigeria y en cuartos remontasteis contra Colombia antes de hacer posiblemente vuestro mejor partido contra Australia. Te pregunto si se están notando mucho las bajas. Es una selección que ya está acostumbrada a ganar y con una entrenadora como Sarina Bigman, que yo digo que es Sarina de otro costal porque gana las Eurocopas con diferentes selecciones. Pero la baja de Ellen White quizás se está notando bastante, ¿no? Porque Inglaterra no está ganando con facilidad los partidos. Eso es lo que también se comentaba, ¿no? Al principio de la Eurocopa, pues, del Mundial, siempre se comentaba, sobre todo que contra Haití, como bien comentas, Haití tuvo una muy buena ocasión para empatar el partido justo al final. Luego, pues, se ha hablado un poquito menos de eso ahora en estas rondas, porque hemos logrado, ¿no? Marcar algunos goles, pero se habla ahora de Lauren James, de la hermana de Reece James, y acabó expulsada de manera muy tonta por un pisotón contra Nigeria. Solo se quedó fuera 2 partidos. Pensaban que iban a ser 3, pero la FIFA decidió en 2 partidos. Y ahora pues el tema es si se va a volver al 11, porque el Atún, que una de las heroínas de Eurocopa, pues ha hecho genial en estos 2 partidos, Sí. jugando, y no va a ser fácil. Así que el Otuna ha aprovechado 100% su oportunidad y yo creo que eso es muy positivo. Hay mucho más positivismo ahora mismo en estos últimos partidos que al principio. Que es verdad que tuvimos el 6-1 de China, pero el resto, pues, se habló, existía más pesimismo. Ahora, pues, sí que existe mucho más optimismo. Se ha hablado también de la posibilidad de la posibilidad de tener un festivo en caso de ganar la final, pero parece que no va a ser el caso, que no van a poner el festivo. Sí, claramente son dos selecciones que vamos de menos a más en el torneo. Es lo que suele suceder cuando llegan a la final las dos mejores, pues si van de más a menos, lo normal es que no alcancen esa última ronda. Así que trayectoria ascendente, como no puede ser de otro modo. Inglaterra que tiene la baza de ser campeona y España el descaro de llegar por primera vez, pero lanzada y dispuesta a seguir derribando barreras como lo hemos hecho hasta ahora. Me comentabas también que eso es importante, que el fútbol femenino lo importante es que vaya teniendo su espacio cada vez mayor y que, aunque vaya a costar mucho, si es que algún día lo consiga, equipararse a la repercusión mediática que tiene el fútbol masculino de masas, que sí que vaya teniendo su espacio y que vayamos siguiendo cada vez con más interés, con más atención, con más emoción y con más expectativa los grandes torneos como el Mundial, y me ponías como ejemplo de que esto todavía no acaba de ser así, de que no acaba de estar todo lo integrado en la sociedad como debería, que no había problemas para para poder adquirir la camiseta de la portera inglesa, de Mary Pierce, ¿no? Bueno, Mary Pierce no, Mary Ears es como se llama. Sí, sí, que no tiene la camiseta porque Nike dijo que no era necesario crear la camiseta, hacer la camiseta de portera, que es algo increíble. Cuando has ganado una Eurocopa y llegas a la final del Mundial, imagínate si no podían hacer la camiseta de Casillas, ¿no? En eso de 2008, 2009, 2010. Eso sería impensable de todos los jugadores, si se puede, la camiseta de local, de visitante, de portera, pues pensaban que no era necesario. Es una cosa muy sorprendente. Ella misma ha dicho que es una falta de respeto y yo estoy de acuerdo, es una falta de respeto a ella y a la selección y y a todos sus aficionados. Que hay mucha gente que quiere comprar
la camiseta. Incluso Millie Bright, la capitana, habló con él y dijo, quiero comprar esta camiseta para una familia suya. Dijo, ¿dónde lo puedo comprar? Y Mary Earps dijo, pues que no se puede. Eso no tiene sentido, eso es muy extraño, eso no puede estar bien, eso no puede pasar, eso ya lo tienen que arreglar para el próximo mundial. Los próximos torneos tienen que tener todas las camisetas porque pierden, además de falta el respeto, ¿no? Es que pierden muchísimas ventas. Entonces, si tú llegas a la final del mundial, habrá muchos que quieren hacer camisetas. No tiene sentido. Mm. Está claro. Y también, hablando de porteras y de porterías, ¿tenías tú en mente un cambio de norma que crees que es muy justo y necesario para el futuro cercano? Ya para esta final no va a poder ser, pero que te gustaría que hubiera un cambio de reglas en el fútbol femenino, aunque el 99% sean las mismas, pero sí que hay una que quieres cambiar. Y que yo pienso que si tienes, lo veo más lógico, que si tienes en general las porteras son más bajas que los hombres, que los porteros, pues obviamente los niños no juegan en la misma portería, juegan en una portería más pequeña. Y es un poco injusto para las porteras que si fueran hombres, pues a lo mejor podrían pararlo porque serían más altos en general. Pero hay algunos tipos que las porteras tienen que cubrir más espacio, tienen que guardar más espacio porque ellas mismas en general no tienen tanto espacio porque son más bajas. Y obviamente es mucho más difícil guardar una portería cuando tú eres más baja. Y por ejemplo, la portera de España, pues es bastante baja. Pues debería tener. Yo creo que a lo mejor las porteras se han acostumbrado a eso, pero eso, yo creo que es una idea para pensar en el futuro. Sí, no es al primero al que se la escucho. El otro día, a raíz del segundo gol de España, con el lanzamiento por la escuadra de Olga Carmona, también lo leía por Twitter que la portera que se había quedado vendida. Y es que no es para menos, pero aún así, a mí lo que me llama la atención es que, siendo una reflexión lógica y algo que tiene una explicación científica, que es que no puedes llegar tan arriba si eres más baja que tus compañeros hombres. Aún con todo y con eso, no hay marcadores especialmente abultados en el Mundial. O sea, las semifinales se resuelven 2-1 y 3-1, los cuartos de final queda 0-0, algún partido, en octavos de final igual, en el Suecia-Japón, que por cierto ahí la portera sueca tuvo que parar bastante. O sea que no se traduce eso en los marcadores, pero sí que es una regla como mínimo para abrir el debate de si habría que cambiarla o no. Claro, después también estaría el tema de que ellas a lo mejor en un momento dado sentían que se les hacía de menos las jugadoras, las porteras, porque como tú has puesto el ejemplo de que es así como juegan los niños, pues ellas a lo mejor en un momento dado te dicen, es que yo quiero jugar como juegan los hombres, no como juegan los niños, pero sí que podría ser algo a plantear, desde luego. Sí, es que obviamente no estamos comprando las porteras con los niños, que nadie piense eso. Lo que queremos decir es que los niños, pues, no tienen la misma espacio, ¿no? De portería y puedes tener porterías más pequeñas. Y no estamos hablando de reducir la portería por la mitad, para nada. Sería unos 10 centímetros, por ejemplo, 5 o 10 centímetros de altura y ya está. Y yo creo que de ancho se puede quedar igual y incluso esos 5 o 10 centímetros, pues es lo que pasa, ¿no? Que por ejemplo en uno de los goles en la semifinal de España-Suecia, Sí. sí, en el segundo gol de España es lo que te dijiste, ¿no? Que la portera la toca y consigue una buena mano, pero le da al larguero y va adentro. Y eso pues en otros pues normalmente es difícil, ¿no? Que dé al larguero si consigues una buena mano así. Es que es muy interesante, es un tema interesante, pero eso ya para un poquito a largo plazo. Sí, a largo plazo, porque la final del domingo se va a decidir seguro también con lo igualada que se prevé y que son todos los partidos de alta competición, que se decidirá por centímetros, pero serán otro tipo de centímetros, no los que se les quite a la portería para que las guardametas puedan parar o tener las opciones de detener los disparos igual que los hombres. Bueno, pues a ver lo que pasa en este España-Inglaterra. Tú pronosticas a favor de España, ¿no? Y bueno, yo creo que va a ser un partido muy disputado, pero sí que le doy un gol de ventaja a las españolas.
Sí, yo se lo daría, pero he aprendido y yo creo que va a ganar Inglaterra, aunque sea de manera injusta. Nos robaréis, como siempre, la pérfida Albión nos robará o parará o saldrá James Trafford allí a parar un penalti. Cualquier cosa puede pasar. No, ya veremos, ya veremos. Ay, si consigues un penalti, tienes que marcarlo. Es que los penaltis se tienen que meter. Eso está claro. Pero normalmente las inglesas al menos no tienen ese trauma, no tienen ese bagaje de penaltis y tandas de penaltis que tenemos en la selección masculina. Sí, eso es lo que ganáis porque muchas veces la psicología juega un papel importante y sí, España metió el penalti que lanzó en cuartos de final, además muy bien lanzado, que estuve yo a las 4 de la mañana pendiente de ello. Acabamos a las 5:44 de ver ese partido contra Países Bajos con prórroga incluida, así que nada, a ver lo que pasa el domingo, que justo se disputa a una muy buena hora, lo mismo que decíamos que no se había jugado el Mundial en fechas del todo adecuadas porque coincidía con el inicio de la competición. La final yo creo que sí que es un horario fantástico porque ahí no hay partidos ni de Liga ni de Premier, que son lo que más seguimos tú y yo. La Premier se jugará por la tarde y ya alcanzaremos la segunda jornada a la que, por ejemplo, tendremos un partidazo que es el Manchester City-Newcastle después de ver lo último que hemos visto y que tenemos que tratar también, que es la Supercopa de Europa con el Manchester City escapándose por penaltis, ganando el torneo como vencedor de la Champions, después de que el Sevilla le perdonara la vida en botas de En-Nesyri y de que Bono, sorprendentemente para mí, no pudiera parar ni un penalti antes justo de irse a Arabia Saudí. Pero ese Manchester City-Newcastle de la segunda jornada promete y mucho, porque lo que seguro que no habríamos acertado ni tú ni yo es que el Newcastle le iba a meter 5 goles al Aston Villa en la primera fecha. Entonces, a lo mejor el City se lleva el primer susto grande de la temporada al margen de perder la Supercopa de Inglaterra contra el Arsenal. O sea que eso es posiblemente, ¿no?, lo más sorprendente de la primera fecha de Inglaterra. La paliza del Newcastle al Aston Villa y un City que empieza como siempre, como ya habíamos anticipado, de menos a más y pudiendo ser accesible para otros equipos al principio del campeonato y de la temporada. ¿No? El debut de Tonali del caso, pues yo creo que no esperaba eso, no esperábamos una victoria tan abultada como comentas. Dice, por supuesto, que la lesión de Ings en Aston Villa, pues eso es algo muy grave, ¿no? Para Aston Villa, pero sí que el Newcastle yo no esperaba una victoria tan contundente y es un equipo que hay que ver, hay que mirar. Manchester City, pues obviamente ganó en la Supercopa. Bono debería haber, ¿no? Comentas. Um, y pues en el Manchester City caso se juega ahora un poquito atípica, porque normalmente debería ser a la 1:30, o 12:30 aquí, 1:30, pero como juega a su copa, pues se juega de noche. Se juega a las 8 de la noche, 8 de la tarde, 9 de la noche en España. Pero no es suficiente para Pep Guardiola. Ha hablado en rueda de prensa, ha dicho muchas gracias a la Premier League por ponernos el sábado por la noche en lugar del domingo o del lunes. Por ejemplo, Sevilla juega el lunes, obviamente en forma de crónica, había más tiempo de descanso, pero es lo que hay. Tiene que jugar el sábado por la noche. Yo lo considero todavía favorito, pero es verdad que Newcastle lo va a poner difícil. Newcastle no va a ser, no es el rival eh, no es el rival más fácil, digamos eso después de jugar en la Supercopa, pero bueno, yo creo que el City va a ganar. Jugando en casa, yo creo que eso es clave. Sí, se suele actuar mucho mejor en casa que fuera. Hace una fortaleza del Etihad Stadium. Pero yo quiero confiar en el Newcastle. Ya la temporada pasada le empató a 3 y desde luego lo de Tonali está siendo muy sorprendente porque en el Milán, jugando bien, que jugaba bien, tampoco era tan determinante a la hora de elaborar jugadas de gol. Aquí es que participó en dos de ellas, en dos para asistir y marcó el primero del partido. En el Aston Villa tenemos que hablar de la paliza que se llevó y de que salió Pau Torres, pero no tuvo desde luego un debut feliz, porque hizo aguas la defensa de los villanos justo cuando entró el doblete de Isaac, el ex de la Real Sociedad, que es el primer Pichichi junto a Haaland. Haaland tan solo tardó 4 minutos en marcar el primero, hizo doblete
Así que son los dos bigoleadores de la primera jornada. Y en cuanto al City y los horarios, pues Guardiola está últimamente librando esa guerra, porque también se quejaba en la previa de la Supercopa de Europa de que había muchos partidos y de que eso nadie les hacía caso, hasta que no se plantaran todos en común, que nadie les iba a hacer caso. Así que está muy reivindicativo con los horarios Pep, que también, claro, como se le lesionó de larga duración De Bruyne, imagino que todo influirá, porque eso también hay que comentarlo. Lesiones de larga duración de De Bruyne en el City y de Timber en el Arsenal, lo cual puede hacer que el mercado de fichajes esté todavía más agitado en las últimas fechas. Duda, hay que decir también que De Bruyne, yo creo que De Bruyne volvió demasiado temprano. Debería haberse perdido el partido de la Supercopa, en mi opinión. En el partido de Burnley, pues deberían haberlo tenido en reserva en caso de necesidad. No hubo necesidad de empezar con De Bruyne y se lesionó y volvió demasiado rápido. Y ahora pues va a estar 3 o 4 meses fuera. Y eso es lo que no es lo que necesitaba el City. Y ahora pues ya va a ser Navidad, ya es la mitad de la temporada. Y eso ya, pues para el City, yo creo que ahí, no sé si fue culpa del club, culpa del propio jugador, que tiene ganas de jugar, pero yo creo que ahí se equivocó el City. Yo creo que Guardiola lo sabe. Creo que Guardiola lo sabe, sabe que debería haber esperado un poquito más de tiempo, pero bueno, eso ya ha pasado. Hay que seguir con los jugadores que tienes, con Palma, que todos esos equipos, esos jugadores que tienes en el City, que hay calidad de sobra para reemplazar a De Bruyne. Y pues contra el caso, yo creo que debería ganar. Lo que pasa es que si quieres ser un gran equipo, pues tienes que afrontar, tienes que jugar, ¿no? Y tienes que aguantar y aceptar estas lesiones que pasan en el fútbol, que siempre vas a tener a alguien lesionado. Es muy difícil que tengas todos sus jugadores libres en el mismo momento. Sí, ahora es cuando tienen que dar un paso adelante tanto Phil Foden como Cole Palmer, que ya marcó ayer Cole Palmer en la final de la Supercopa y que también es alguien que viene pisando fuerte. En la Eurocopa Sub-21 lo demostró, era indiscutible con Inglaterra y también le hizo daño a la selección española de Santidenia. O sea que con estos dos jóvenes el City puede ir tirando, pero claro, no se va a conformar con esto. Dice Fabrizio Romano, que está detrás de Paquetá, del West Ham, que está detrás de Jeremy Doku, del Rennes francés, un joven talento belga que llegaría para suplir en el extremo a Riyad Mahrez. Y a propósito de todo esto, hay jugadores que en plantilla del City que siguen sin jugar. Precisamente del Europeo Sub-21 está Sergio Gómez y ni con todas estas lesiones juega, pese a que en España era el mejor. O sea, el City es que tiene jugadores para aburrir y si quisiera hacer más rotaciones para que llegaran menos asfixiados, por ejemplo, De Bruyne, o por ejemplo, que repitieron ayer 7 de 11 respecto al partido del otro día, las podría hacer. Si no las hace, también es tema de Guardiola, pero lo va a solucionar, pues como siempre, matando moscas a cañonazos, fichando jugadores a golpe de talonario, cosa que a golpe de talonario está actuando una vez más el Chelsea, porque en una semana va a cerrar, está a punto de hacerlo. A Caicedo ya lo ha oficializado, el fichaje más caro del fútbol inglés, a Romeo Lavia y todavía también a Michael Olise, el del Crystal Palace. O sea, 3 fichajes por, no he hecho la suma, pero le va a salir por 200 millones de libras o bastante más de 200 millones de libras, porque son fichajes monstruosos en cuanto a cantidades. Encima que ninguno de ellos es delantero centro, que es de lo que más adolece el Chelsea, de falta de delantero centro, pero no nos esperábamos quizás todavía una recta final de verano tan movida y con tantos millones sobre la mesa por parte del Chelsea. Sí, solo hay que decir que el jefe de Crystal Palace, Steve Parish, de hecho, en estos momentos ha comentado y ha dicho que Michael Lees se ha quedado, ha firmado un nuevo contrato de 4 años en el Crystal Palace. Así que ¿Sí? parece que lo de Lees no va a pasar, no va a suceder, pero sí que los otros dos sí. Eh, yo creo que lo de Caicedo, pues es lo que decimos, ¿no? Que iba al Liverpool, al Chelsea. Pues sí, que el Brighton está perdiendo a muchísimos jugadores y el Chelsea, pues, como hemos comentado, que sigue fichando, ¿no? Como dices, a golpe de talonario. Y vimos el partido contra el Liverpool, que para mí, yo solo pude ver el primer tiempo, pero el Liverpool empezó muy fuerte. En los primeros 20 minutos me gustó muchísimo Salah.
Y me gustó muchísimo el juego de Liverpool. Y luego, pues sí que el Chelsea levantó y creció y al final acabaron en empate. Pero me gustó muchísimo ese empate. O sea, y aceptamos con el empate, pero yo no lo esperaba tan abierto en el primer tiempo. Sí, por lo menos fue un partido entretenido. Yo creo que hay un punto de inflexión que es cuando le anulan el 0-2 al Liverpool. Cuando ese gol de Salah no Duda. sube al marcador, el Chelsea reacciona, mete el 1-1, puede meter el 2-1 en 2 minutos, lo vuelven a anular y ahí empiezan la partida de cero. Empiezan desde la casilla de salida, el Liverpool sabe que no ha sentenciado cuando ha tenido la oportunidad de hacerlo y el Chelsea sabe que va a tener su oportunidad porque ha vuelto al partido y lo tiene igualado. Así que acaban firmando las tablas que son justas y que los dejan pues ya con 2 puntos menos que los colíderes, que el City, el Arsenal y el United, que de diferente manera pero sacaron los partidos adelante. Sobre todo también el United con una polémica que es el penalti no pitado a favor del Wolves en el minuto 96. Pero antes de ir con eso, te quería preguntar por lo de Caicedo, porque tenemos muchos seguidores ecuatorianos aquí en el canal, en el Pelotero del Antifaz, y seguro que están deseando saber tu opinión. O sea, ¿tú crees, más allá de que sea muy, muy caro y que yo personalmente solo pagaría más de 100 millones pues por Mbappé y por Haaland? Pero el tema de Caicedo, que sea más caro que Declan Rice por poner a alguien que juega en la misma posición que él o muy parecida y por el que se ha pagado también una millonada. ¿Tú crees que es lógico que paguen más por Caicedo que por Rice? O sea, ¿te parece mejor jugador? Ya sé que ha influido en esto que se han subastado al futbolista tanto el Chelsea como el Liverpool, aunque el jugador solo quería ir al Chelsea porque había dado su palabra. Pero te pregunto la opinión futbolística. Entre Rice y Caicedo, ¿tú con quién te quedarías? ¿Ves lógico esta inversión astronómica del Chelsea o qué te parece? Yo creo que estas inversiones astronómicas del Chelsea, yo creo que son pan del día, ¿no? Sí, son muy comunes, pero yo creo que influye mucho el precio en el club, que el Chelsea pues ya sabemos cómo es de gastar y no tiene problemas para gastar dinero donde hace falta. Siendo inglés, pues obviamente y a mí me gusta más Rice, no me parece mal jugador, Caicedo para nada, pero a mí me gusta mucho más Rice, lleva muchísimo más tiempo, ¿no? Jugando en la Premier League, ha ido al West Ham a ganar la Conference League, obviamente en la selección también. A mí me gusta muchísimo más Rice, obviamente soy inglés, voy a tener esa opinión, pero Caicedo, pues obviamente me parece buen jugador, para 115 millones de libras, pues no, la verdad que no, pero esto es el Chelsea. Y ya el tiempo nos dirá, ¿no? Si ha sido un buen fichaje o no, que ha habido unos cuantos malos, ¿no? Del Chelsea. Pero esto ya el tiempo nos dirá, pero sí, yo estoy de acuerdo que para mí, pues, hay cosas que no tienen mucha lógica, ¿no? Con el tema de Rice y de Caicedo, pues, es muy joven todavía, es que parece que lleva más tiempo, pero es increíble, es que solo tiene 21 años. Sea, Sí, eso ya, si me hubieras preguntado así, ¿no? De primeras, ¿cuántos años tiene? No te habría dicho 21. Es que parece que tiene más, que parece que lleva más tiempo, pero solo 21 años. Es increíble, es increíble. Pero eso es el fútbol, yo creo que es el mercado, es el Chelsea, esto ya, pues esas cosas ya dejan de sorprendernos. se juntan muchas cosas, sí, que había varios equipos interesados, que el club vendedor hace siempre grandes negocios, como es el Brighton, y que el club comprador no suele escatimar a la hora de pagar auténticas salvajadas. Yo tengo que defender el pabellón latino y confiar en que Caicedo va a ser el sucesor de Kanté y va a triunfar y va a ser mejor incluso que Declan Rice. Los dos son buenos futbolistas, pero yo confío en Caicedo por esa juventud sorprendente, por ese margen de mejora, lo rápido que ha llegado arriba, cómo se ganó la confianza del Brighton después de que lo sacaran cedido, que ya estuvo participando en el Mundial, donde no pudo llegar más lejos porque Ecuador no brilló en el tercer partido. Así que a ver lo que da el tema de Caicedo. Y después también tenéis en Inglaterra, como decía, para acabar con la primera jornada, la polémica que ha salido coleando, por tanto no es algo que quede atrás, sino que en el último partido que se jugó el lunes, eh, todavía hay ecos porque el árbitro no sancionó penalti a favor del Wolves en el último minuto, era muy claro, del portero Onana, y le pidió perdón luego a los futbolistas y al cuerpo técnico de los Wolves
el colegiado y el jefe el entrenador de los árbitros, porque fue muy grave ese error y ya comenzando con polémica, lo mismo que aquí en España con el Getafe Barcelona, allí en Inglaterra con el United Wolves. Sin duda, la polémica sigue incluso con el VAR, que yo creo que eso no sorprende a nadie, pero creo que refleja muy mal sobre el tema del arbitraje de VAR en este país, que siempre hay una crítica de defender demasiado al árbitro de campo y en esta ocasión, pues el VAR debería haber llamado al árbitro, pero me parece muy positivo que John Moss, el entrenador de los árbitros, fuera directamente a Gary O'Neill a pedir perdón y Gary O'Neill lo aceptó y me gustó ese gesto, pero obviamente pues yo creo que además, como ha sido un equipo fuera del Big Six en el último minuto en el campo del Big Six, Mm. pues eso ya también la narrativa, ¿no? De los pequeños nunca tienen ninguna decisión, no tienen ninguna decisión a favor en campo de los grandes. Pues eso es lo que dicen todo el mundo. Y por eso el error es aún más grave, porque ya pues estás alimentando esa conspiración o esa opinión o esa observación o esa narrativa. Y eso es muy negativo. Y además, el VAR, pues es el mismo VAR que el Tottenham Brighton cuando no pitó un penalti a favor de Brighton con una falta a Mitoma. Y estas son cosas que no pueden suceder. Y Howard Webb, el nuevo jefe del comité de árbitros, ha decidido castigar severamente a los peleas de tiempo, cosas, protestas de los entrenadores, la tarjeta imaginaria que ha costado a McAllister, a Jackson, a Charteta, y luego pues esto también que ha querido arreglar el VAR, que no funciona, no funciona en el VAR. Cuando debería funcionar bien, pero en este país, en la Premier League, hay muchísima crítica y han suspendido a los árbitros, al árbitro de campo, al árbitro de VAR, al VAR también. Y eso es lo que hace Howard Webb, que no tiene problema en reconocer los errores, habrá audios una vez al mes y castiga cuando es necesario hacerlo. Y eso es lo que quiere ver la gente y deseamos que mejoren el tema arbitral en la Premier League. Por algo se empieza, por reconocer los errores y por emitir audios, que ya veremos si suena lo de todo ok, all ok, y Joseph Lewis, o va por otro lado, como aquí en España cuando se emitieron y Florentino cerró el grifo porque le perjudicó al Madrid en ese partido. Bueno, y para finalizar precisamente, pues viene a cuento lo del Madrid. Tenemos que hablar de dos temas que tocan directamente a Inglaterra y que me parece que son dignos de tratar. El tema de Bellingham, que está debutando aquí por todo lo alto en España y que seguramente tú ya te esperabas un impacto grande, pero ¿crees que a nivel goleador, es mi pregunta, ¿crees que a nivel goleador puede llegar Bellingham a, no sé si marcar 15, 20 goles, pero sí acercarse a los dobles dígitos como el año pasado Federico Valverde y que el Madrid eche de menos a Benzema, valga la redundancia, porque el otro día hizo de todo Bellingham y la gente en el madridismo está enamorada de él hasta el punto de decir a algunos que ya es una ganga el fichaje por 103 más bonus, que no es precisamente barato, pero ha empezado con buen pie, desde luego. Sí, con buen pie, sin duda. Una ganga por 103 millones, creo que no. Creo que la gente se ha ido un poco arriba, pero sí, que empezó muy bien y yo creo que demuestra una cosa de Bellingham que es muy bueno a la hora de adaptarse, que ha jugado fuera de su país, jugó en Alemania durante tanto tiempo, en el Dortmund, ahora en el Madrid, y no veo motivo por no poder marcar más goles. Yo creo que sí que podría llegar, como dices, a los 10 goles o 15 goles, y creo que es un muy buen fichaje que puedes criticar, ¿no? Todo lo que quieras a Florentino Pérez, porque lo que siempre digo es que es un hombre muy bueno, es de empresario. Él sabe de negocios y sabe que, mira, que estos jugadores y ha estado hablando y dice, mira, este jugador Bellingham, pues es buenísimo y lo tenía claro, ¿no? Durante tanto tiempo. Y yo creo que es un gran fichaje para Madrid. Yo creo que hay otras zonas del campo, ¿no? Donde podemos pensar, bueno, el centro de campo siempre se dice otras partes del centro de campo, ¿no? Con la edad, Modric sigue ahí, pues eso ya cuánto tiempo, luego el portero, ¿no? De Courtois, pues eso yo creo que es una baja muy importante, pero es verdad que Benzema es muy importante. Es muy difícil, obviamente Vinicius, Rodrigo, Bellingham también, pues, pero tener a esa figura de Benzema solo de nuevo van a marcar goles, va a ser muy complicado, pero bueno,
aquí empezó ganando con 3 puntos, ha empezado ganando y yo espero muchos, muchos más de Bellingham. Bueno, pues es posible que tengas razón. Ya veremos si le bastan al Madrid para cumplir objetivos o qué sensaciones va dando a lo largo de la temporada, pero te quería también acabar preguntando por otra de las zonas que has mencionado que está debilitada claramente, en este caso por pura mala suerte, que aparte de la lesión de Militao es la lesión de Courtois y ha llegado Kepa del Chelsea, que no ha sido titular indiscutible en muchas etapas, le quitó el puesto en el año que ganaron la Champions Eduard Mendy, y es un portero español que siempre ha dejado ahí la sensación de que tiene potencial, pero de que no acaba de sacarlo, que va cumpliendo años y no acaba de ser el número uno en la selección ni siquiera, porque ha surgido, primero surgió De Gea y después afortunadamente Unai Simón. Así que, ¿qué opinión tienes de lo de Kepa? Evidentemente, el salto de Courtois a Kepa es salir perdiendo, como habría sido salir perdiendo con cualquier otro, pero no sé si crees que le va a quedar grande la portería del Bernabéu. Lo que me has dicho, la capacidad de adaptación de Bellingham, que es muy positiva, la de Kepa, ¿cómo la ves? Bueno, yo creo que obviamente es baja de calidad, pero lo que sí tiene que es que puede hacer grandes partidos, obviamente pues tiene otros partidos, como has dicho, partidos olvidables, pero lo que sí tiene es que tiene la experiencia de jugar en un equipo grande, como el Chelsea. Eso es muy importante, que las grandes escenas no imponen, no le imponen, y eso creo que es muy importante. Yo creo que tienes que tener a alguien con experiencia, alguien jugando en ese club, y en un club importante, obviamente, pues su día Courtois, pues, es difícil conseguir a alguien de su nivel, pero yo entiendo por qué lo han hecho. Ahora, pues, ahora qué va a pasar y qué tal lo va a hacer, pues conoce la liga. Si me dices que es mejor, pues no, pero es alguien ahí, ¿no? Para cumplir el tiempo, para cumplir, y eso yo creo que es lo que pide el Madrid, que cumpla, que haga buenos partidos y tiene esa experiencia. Pero tú habrías fichado a De Gea, ¿no? Porque De Gea es mejor portero en todos los sentidos. No, bueno, de Gea depende. A veces puede hacer muy buenas paradas. Luego, pues como he visto contra el Brentford, pues cuando tiene su mal día, pues si no tiene su día, es terrible. Pero sí, que de Gea, pues habría sido difícil, ¿no? Pero, o sea, ex del Atlético, pues es verdad que Courtois también, pero de Gea estando fuera, pues luego Manchester, yo creo que ya United eso no iba a pasar, pero bueno, estas son cosas que pasan en el fútbol, no le habrían perdonado, ¿no? Si hubiera cometido un error así, como ya pues, en España siempre hay esas ganas de meterse un poquito con él. Vamos, que te gusta mucho De Gea, pero que ni lo nacionalizabas inglés, prefieres a Pickford, ni lo fichabas para el Madrid, que te parece más lógico lo de Kepa. O sea que sí, que te gusta mucho, pero para verlo desde la barrera y para que no esté en tu equipo. Bueno, me parece inteligente Paul Singh, así que vamos cerrando por aquí esta llave inglesa de la semana en la que han pasado tantas cosas y en la que esperamos que el domingo pueda yo celebrar el título de España a diferencia de la sub-21. Nada más, a ver si gana el mejor y que el mejor sea España y seguimos disfrutando de la jornada de Premier y de todo lo que pueda dar el fútbol internacional relacionado con Inglaterra para comentarlo como siempre la próxima semana en la llave inglesa. Es un placer una vez más, muchísimas gracias, un programa muy diverso, como casi siempre. Sí, muchas gracias a ti. Nos vemos la semana que viene. Suerte después del domingo. Lo mismo digo, chao. Chao.